vista para el día de hoy en el expediente número 425-2017, formado por apelación de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por el obispo Baltasar Saquic Matul en contra de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Tiene la palabra. Muchas gracias. Es acto reclamado en el presente amparo el auto de 22 de julio del 2015 dictado por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Quetzaltenango, que revocó el emitido por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio y departamento de Totonicapán, por medio del cual se decretó el sobreseimiento del proceso a favor del sindicado obispo Baltasar Saquic Matul, dentro del proceso penal que el Ministerio Público sigue en su contra por los delitos de violación agravada, abusos deshonestos, violentos y violación en forma continuada. En consecuencia, ordenó omitir nuevo auto. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de 16 de agosto del 2016, consideró: este tribunal estableció de oficio que la autoridad impugnada en el acto reclamado al momento de proferir la parte resolutiva incumplió con lo regulado en el artículo 409 del Código Procesal Penal, específicamente en cuanto a su obligación de resolver el recurso de apelación en lo pertinente a la declaración de la procedencia o no de ligar a proceso penal al sindicado obispo Baltasar Saquic Matul, que fue el motivo de solicitar su intervención, y que su actuar procesal relacionado con limitarse únicamente al declarar. Revoca el auto apelado debiendo dictarse auto conforme lo considerado. De esta manera se apartó de su obligación como tribunal de alzada en cuanto a resolver lo pertinente, variando de esta manera las formas del proceso en cuanto a la aplicación del artículo citado anteriormente y que se traduce en una clara violación al artículo 3 del Código referido. Esta Cámara concluye que la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Quetzaltenango, al emitir el acto reclamado, violó los derechos y principios denunciados por el amparista por las razones antes señaladas. En tal virtud, la protección constitucional solicitada debería otorgarse, no por los motivos señalados por el postulante, sino por lo establecido por esta Cámara. Sin embargo, por tenerse conocimiento de oficio que dentro del proceso número 8002-2014-159 del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Totonicapán, ya fue ligado proceso el sindicado obispo Baltasar Saquic Matul, en resolución del 24 de agosto del 2015. Dando cumplimiento con lo ordenado por la Sala impugnada, ya no tiene objeto otorgar la protección constitucional solicitada, atendiendo al principio de economía procesal, ya que la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Quetzaltenango debió haber hecho los pronunciamientos con respecto a la no procedencia del sobreseimiento del proceso a favor del sindicado, y en la parte declarativa no limitarse a revocar el fallo de primera instancia, sino cumplir con lo regulado en el artículo 409 del Código Procesal Penal ya anteriormente analizado, y resolver lo pertinente al caso concreto. Asimismo, se le advierte a la Sala reprochada que en lo sucesivo, en casos similares, deberá resolver de conformidad con lo aquí señalado, razón por la cual la protección constitucional solicitada deviene improcedente. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por las razones consideradas el amparo solicitado por obispo Baltasar Saquic Matul contra la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Quetzaltenango. En consecuencia, no se condena en costas al amparista y se impone multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante Manuel Antonio Elías Caj, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme el presente fallo. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos salvo que cuente para ello con la autorización previa del presidente de la Corte de Constitucionalidad.
Concretarse al asunto planteado. Ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, señor obispo Baltasar Saquic Matul, por medio del señor abogado don Manuel Antonio Elías, a quien dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. Muy buenos días. En este caso, pues igualmente solicito que se me permita representar a mi patrocinado en virtud que él mismo se encuentra guardando prisión en las cárceles públicas de la ciudad de Totonicapán. Señores magistrados, el presente recurso de apelación planteado en contra de la sentencia ya leída por la respetable secretaria, pues lo que se pretende es que se revoque la sentencia de fecha 16 de agosto del año 2016 dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, tal como ya ustedes lo escucharon, que efectivamente esta representación estima que los derechos de mi patrocinado sí efectivamente fueron violados. Es decir, lo que se pretende a través de este recurso es de que se le restauren los derechos que le fueron violados a mi patrocinado. Un pequeño resumen en lo que son los hechos y que motivaron este amparo. Se planteó, tal como ya se indicó de parte de la secretaria, en virtud que la Honorable Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de la ciudad de Quetzaltenango revocó la resolución de fecha 1 de julio del año 2015 dictada por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la ciudad de Totonicapán, en la cual se decretó un sobreseimiento a favor de mi patrocinado. Esto fue en virtud de que mi patrocinado en fecha 7 de abril del año 2015 fue ligado a proceso. En dicha audiencia se le intimaron varios hechos. Inicialmente en dicha audiencia se le ligó únicamente por el delito de violación con agravación de la pena. Posteriormente el juez de instancia reformó el auto de procesamiento y lo ligó también por los delitos de abusos deshonestos y violación agravada en forma continuada. Posteriormente, honorables magistrados, el 21 de mayo del 2015, la defensa planteó un incidente en el cual el incidente se le tituló Incidente de extinción de la responsabilidad penal, en virtud de considerar de que los hechos que el Ministerio Público le intimó a mi patrocinado eran hechos que habían sucedido en el año 2005 en cuanto a abusos deshonestos. Ya para la fecha del año 2015 sí habían pasado más de casi 9, 10 años, por lo cual se hizo ver esa circunstancia, a lo cual el juez de instancia indicó que declaraba sin lugar el incidente y que sería hasta la etapa intermedia en la cual se verificaría si procedía o no alguna circunstancia para declarar lo solicitado en cuanto al incidente de extinción de la responsabilidad penal. Bajo estas circunstancias, honorables magistrados, indico que a mi patrocinado se le señalaban hechos en contra de 3 personas. Una de ellas era Erika Yoselín Saquic, en el cual en los hechos de la intimación el Ministerio Público indicó que dichos hechos habían sucedido en el año 2005, en diciembre del año 2005, sin señalar una fecha específica. Posteriormente, en la acusación, el Ministerio Público señala que esos hechos en cuanto a Erika Yoselín Saquic dice que no fueron en el 2005, sino que fueron en el 2009. Es decir, varía totalmente los hechos, porque los hechos que pudieron haber ocurrido en el 2005 no serían los mismos que ocurrieron en el año 2009. En cuanto a los hechos que les indicaba en cuanto a la menor Ana Saquic, el Ministerio Público en la intimación le indicó que era cuando ella tenía, que habían sucedido cuando ella tenía aproximadamente 16 años. Posteriormente, en la acusación indica que ella tenía 17 años, es decir, varía los hechos, un año de diferencia, porque 16 a 17 años, lógico, es un año y por lo cual, lógicamente, está variando los hechos. En cuanto al otro hecho, en cuanto a Dorca Viviana Saquic, el Ministerio Público, cuando intima los hechos, de igual manera no señala día, ni hora, ni mes, ni año de cuándo sucedieron los hechos. De igual forma lo hace en la acusación, en el cual, como repito, no señala ni día, ni hora, ni mes, ni año
de cuándo sucedieron los hechos que le estaban intimando a mi patrocinado. De esas circunstancias es que el honorable juzgador de primera instancia decreta el sobreseimiento a favor de mi patrocinado en base de que él advirtió que efectivamente se le estaban violentando los derechos a mi patrocinado, específicamente el derecho de imperatividad y el derecho de defensa, porque al cambiarle los hechos rotundamente se le estaba violando el derecho de defensa, especialmente la defensa material, en virtud que él durante toda la etapa preparatoria no pudo en todo caso ratificar el principio de inocencia que le asiste, en virtud que si le dijeron primero que era el 2005 y luego en el 2009. Bajo estas circunstancias, honorables magistrados, fue que el Ministerio Público presentó el recurso de apelación y la honorable Sala Quinta de la Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento, indicando de que sí habían elementos para poder enviar a mi patrocinada a un debate oral y público. De esa cuenta, honorables magistrados, es de que se plantea el presente amparo con el objeto de que se le restituyan los derechos violentados a mi patrocinado. Esto tal como ya lo escucharon ustedes de parte de la secretaria de este honorable tribunal, en cuanto a cómo es de que la honorable Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia resuelve. Es decir, ellos dicen de que efectivamente sí fueron violados los derechos de mi patrocinado. Ellos ratifican de que efectivamente hubo violación de parte de la honorable Sala Quinta de la Corte de Apelaciones en cuanto a la forma de resolver, y que por consiguiente indica la honorable Corte Suprema de Justicia de que sí debería proceder el amparo. Indican que no se otorga en virtud que mi patrocinado fue ligado nuevamente a proceso. Claro, ¿para qué es el amparo, honorables juzgadores? Tal como lo regula el artículo 8, restaurar el imperio de las violaciones a los derechos de mi patrocinado. A raíz de esa cuenta también la honorable Corte Suprema de Justicia, al momento de emitir su sentencia, trae a colación los expedientes 752-2012 emitidos por esta honorable Corte de Constitucionalidad, los expedientes 112-2013 y 1871-2014, en los cuales ya hay criterios en los cuales sí debería de otorgarse el amparo ante la violación de los derechos de mi patrocinado de parte de la honorable Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Quetzaltenango. A raíz de esa cuenta, honorable juzgadores, vemos que el amparo sí es procedente para restaurarle los derechos a mi patrocinado. Consideramos que tanto por los hechos indicados por el amparista en la presente acción, como por los hechos evidenciados por la honorable Cámara de Amparo y Antejuicio, por lo cual vemos de que efectivamente debe de otorgarse el amparo a mi patrocinado. En consecuencia, deberá de quedar sin efecto la resolución de fecha 22 de julio del año 2015, dictada por la honorable Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Quetzaltenango. Y en consecuencia, deberá de confirmarse la resolución de fecha 1 de julio del año 2015, dictado por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Totonicapán, en el cual se decretó el sobreseimiento a favor del señor obispo Baltasar Saquic Matul, tal como ya lo indiqué, en virtud de que sí se violentaron los derechos de mi patrocinado, repitiendo tal como lo advirtió la honorable Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia. Únicamente, honorables magistrados. Corresponde ahora al Ministerio Público, Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, por medio de la señora agente fiscal, la abogada Ana Guillermina Galindo Martínez, quien actúa en su propio auxilio, y le dejamos en el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, honorables magistrados y demás sujetos procesales. El Ministerio Público comparte el criterio emitido por el Tribunal de Primer Grado al haber denegado el amparo de mérito en la sentencia de fecha 16 de agosto de 2016. Esta Fiscalía, al analizar el contenido de las actuaciones que subyacen a la presente acción de amparo, considera que la autoridad judicial recurrida, al emitir la resolución señalada como agraviante, actuó en el ejercicio de las facultades legales que le confiere la ley, haciendo correcta aplicación de lo establecido por el artículo 409 del Código Procesal Penal, el cual faculta al Tribunal de Alzada a revocar, modificar o adicionar la sentencia avenida en grado.
en virtud de lo cual la autoridad impugnada emitió una resolución debidamente fundada, cualitativa y jurídicamente satisfactoria, al haber considerado que el auto apelado no se encontraba ajustado a derecho ni a las constancias procesales, en virtud de lo cual decidió revocar el mismo y ordenar que se emitiera una nueva resolución, al haber advertido que en el presente caso no había fundamento alguno para que el Tribunal de Primera Instancia emitiera una resolución aplicando el artículo 328 del Código Procesal Penal. En virtud que del estudio de las actuaciones se desprende que el Ministerio Público aportó suficientes elementos de investigación, como de las declaraciones de las propias 3 menores víctimas, dictámenes periciales y declaraciones testimoniales, así como informes y peritajes realizados a las víctimas, por lo que no había fundamento para que se emitiera dicha decisión. Y el hecho de que la menor agraviada, como lo indica la defensa, Erika Yoselín Saquic, no recuerde con precisión la fecha exacta en que ocurrieron los hechos, no es suficiente para determinar que se están variando las circunstancias o las actuaciones cometidas por el accionante en contra de las víctimas, debido a que si no recuerda dicha agraviada, la fecha exacta es por la corta edad que tenía 5 años de edad y a la afectación psicológica de que fue objeto. Y por otro lado, en cuanto a que la menor Ana Saquic contaba con 17 o 16 años de edad, tampoco es óbice, en virtud de que dicha situación tampoco cambia las acciones realizadas por el accionante en contra de la víctima. En virtud de lo cual, el hecho de que lo resuelto no sea conforme a las pretensiones del amparista no implica vulneración alguna a sus derechos o garantías constitucionales. Por otro lado, también esta Fiscalía considera que la decisión contenida en el acto reclamado constituye un criterio valorativo que no puede ser objeto de revisión por parte de este Tribunal de Amparo, porque este no es juez de los hechos sujetos al proceso, sino de la adecuación de los actos al debido proceso. Por otra parte, también esta Fiscalía solicita que al momento de dictar sentencia se tome también a cuenta lo emitido en la sentencia emitida el 16 de agosto del año 2016, para lo cual solicito permiso al señor presidente para la lectura. Dice, sin embargo, por tenerse conocimiento en primera instancia penal, por tenerse conocimiento de oficio que dentro del proceso número 08002-2014 00159 del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Totonicapán, ya fue aligado a proceso el sindicado Obispo Baltasar Saquic Matul en resolución del 24 de agosto de 2015, dando cumplimiento con lo ordenado por la sala impugnada. Ya no tiene objeto otorgar la presente protección constitucional de amparo, atendiendo al principio de economía procesal. En virtud de lo cual esta Fiscalía considera que en el presente caso no se determina violación alguna a los derechos o garantías constitucionales del amparista que ameriten ser conocidos por esta vía. Por lo que, con todo respeto, esta representación solicita a los honorables magistrados que al momento de emitir la sentencia respectiva se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, se deniegue la protección constitucional de amparo instada y se emitan las demás declaraciones que en derecho corresponden. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.